Bueno, escuchamos un tema de Fernando Santulo antes de recibirlo. Me encanta. No juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico las alternativas que al final se ven todas fuleras. Y es que la fiesta solo es la fiesta cuando se mira de afuera. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Tengo teorías atadas con tensores tirantes, ruido blanco y estática, reventándome los parlantes. Billetes que se queman entre mis dedos, chapo los mensajes al vuelo y me huelo que ando falto de ambiente como un principiante. Parco de estilo, poco elegante, sucumbo a la truculencia, caigo en un abismo negro sin conciencia. Abandono la cautela y considero me la pelan. Apago el faso, me voy al mazo, pelo el bufoso, mientras pienso con la mirada perdida. Qué triste sería quedarla por una mano que vino torcida. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego. Y ya estamos con Fernando Santulo, vamos a hacer como un pequeño repaso de su vida, de su carrera, en un año muy positivo también para el Peyote Asesino, con algunos premios, con un nuevo disco, que en realidad no es de este año, pero que pudieron presentar este año. Bueno, muchas novedades. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá nuevamente. Sí, ha sido un año interesante para una banda que no estaba seguro, nadie estaba seguro de que fuera a seguir teniendo una segunda existencia, digamos. Así que ha sido un buen año para nosotros. Sí, bueno, una banda que además fue muy innovadora en su momento y que creo que allí fue donde se marcó el gran diferencial. Pero hablando un poquito de vos, sé que arrancaste siendo más escucha de música que, bueno, que siendo ejecutor de música. Sí, de hecho, yo hago varias cosas en la vida. La única cosa que no estudié es música. Estudié sociología, periodismo. Y música jamás estudié. Entonces mi perspectiva en la música por lo general suele ser la del espectador. Es decir, inclusive cuando hago música, cuando compongo música, mi forma de entender la música viene desde el lado del que escucha. Claro. Que es a lo que me dediqué, diría, la mayor parte de mi vida, escuchar música. Bien, estuviste viviendo con tu familia un tiempo también en México. ¿Cómo te impactó eso? También a nivel musical, imagino que allí también se habrán abierto otras posibilidades, en otros tiempos donde la globalización no estaba tan presente y uno no accedía a todo como hoy, que es mucho más fácil. No, yo de hecho diría que Peyote es resultado de esa etapa de la globalización en la cual para encontrar determinadas influencias o determinadas referencias tenías que estar en el lugar, o sea, no existía esa posibilidad de hacer un par de clics y averiguar lo que quieras sobre el género más insólito que se te ocurra. Tenías que estar en ese lugar. A mí, más que esa etapa en México en la infancia, lo que me marcó más fue cuando estuve en México a comienzos de los 90, que justo en México ahí estaba explotando toda una generación de bandas como Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, una serie de bandas que a mí estuve un año ahí en México, más o menos un año y medio en aquel entonces, y me impactó la capacidad de hacer rock, pero con una mirada desde México. Y un poco de eso quisimos, cuando hicimos Peyote después, quisimos traer un poco esa idea de hacer una música que sí tuviera una cosa global como es el rock, claro, pero que tuviera unas referencias que fueran específicas de acá, del Río de la Plata, digamos. Bien, paralelamente, bueno, hay otras actividades. ¿Por qué sociología? En un momento donde tampoco era tan popular la carrera, hay que decirlo, ¿no? No, de hecho yo empecé a laburar como periodista porque cuando estaba a la mitad de la carrera haciendo sociología no era nada claro a qué te ibas a dedicar. O sea, tenías encuestas, que era lo que había en aquel entonces, y no mucho más. No existía el Mides, no existía
no había una visión de las ciencias sociales como involucradas en las políticas públicas, por ejemplo. Que eso cambió. En los últimos 20 años eso cambió, por suerte para todos los sociólogos. Pero sí, en aquel entonces el periodismo parecía una opción más viable. Después el periodismo también se complicó por su lado, ¿no? Claro. Pero en aquel momento parecía el periodismo una opción más viable que la sociología. Bien, me pareció muy interesante, te escuché decir en una entrevista que encaraste un día al dueño o director de la República y lo convenciste de que escribías muy bien y que te tenía que contratar inmediatamente. No, fue peor todavía. Le dije que yo podía aportar cosas muy importantes al diario. Fue el secretario de redacción, Enrique Alonso. Una persona a la cual después trabajando con él aprendí un montón de cosas. Pero sí, logré engañarlo y venderle el verso de que era imprescindible que la República me contratara. Y empecé a trabajar en ese mismo momento. Y fue una gran escuela, imagino. Sí, no, bueno, la República era una redacción, no sé cómo es ahora, pero me imagino que va a ser más o menos igual. Las redacciones de los diarios te van dando un entrenamiento para hacer cosas a una velocidad y un ritmo que después, cuando pasé a trabajar en Postdata, por ejemplo, me resultaba muchísimo más relajado. O sea, en un semanario vos tenés más de 2 horas para hacer una nota. En la República o en los diarios en general te vas contrarreloj. Totalmente. Y eso fue una gran escuela, sin duda. Bien, hasta ese momento no habías estudiado periodismo, pero después sí te vas a perfeccionar al exterior. Sí, yo en realidad no estaba buscando, no estaba con ganas de estudiar, pero estaba buscando becas para la que era mi pareja en aquel entonces y vi que había un máster y ya que estaba ahí me anoté. Di después la prueba y me salió una beca para ir a estudiar y terminé haciendo un máster en periodismo en la Universidad de Barcelona. Fue medio sin intención, pero lo terminé, fue un año, 2000, era un año más la práctica, fue entre 2001 y 2003 y terminó siendo una buena enseñanza, porque yo hasta ese momento había trabajado solo en prensa escrita. Claro. Y el máster te daba un picoteo por los distintos géneros. Y me vino muy bien, me permitió sistematizar un montón de cosas que venía haciendo un poco al tuntún o con oficio. Claro. Y el máster te permitía como estructurabas un poco eso dentro de una narrativa más grande y con el paso del tiempo lo valoré. Claro. Cuando lo estaba haciendo me quejaba de que le faltaba. Bueno, como pasa siempre que estás estudiando. Siempre pasa en todo. Cuando estás estudiando decís, no, ¿por qué no hacen esto? Porque, después de un tiempo decís, bueno. Me pasó con la sociología también, que después de terminar la carrera al cabo de un tiempo dije, bueno, en realidad tiene cosas que son interesantes y útiles, aunque no te dediques a la sociología. Es que yo creo que todo lo que estudies, en definitiva, te va a aportar en cada área que te desarrolles, independientemente de que no sea direccional, ¿no? O sea, está claro eso. No, y más cuando yo creo que de repente si vos te metes a trabajar te metes en un área súper científica y súper específica, capaz que terminás como muy focalizado porque es muy especial. En cambio, la sociología yo creo que es interesante, inclusive aunque no te dediques a la sociología, es interesante porque te aporta una perspectiva y una cierta forma de ver las cosas que yo después efectivamente la he venido usando para todas las cosas. Claro, imagino que también te habrá servido al momento de escribir letras o al momento de componer. También me imagino que te sirvió mucho el poder de síntesis porque tuviste un trabajo donde tenías que redactar unos mensajes de texto y poner mucha información en poco tiempo. Eso fue en poco espacio, sí. Eso fue en Barcelona. Justo antes de que aparecieran los teléfonos inteligentes, se puso medio de moda el SMS, ¿no? Cuando se mandaba el mensaje de texto. Entonces tenías que hacer noticias de información. En mi caso trabajaba en el área de música y tenías que meterlas en, ¿cuántos son? 180 caracteres, 160 caracteres, no sé. Entonces tenías que sintetizar y ahí el tema de lo aprendido en el máster reveló ser útil, muy útil. Interesante. Sí. Claro, pero además allí también te sirvió a jugar con las palabras, a decir mucho en poco. Sí, yo, por ejemplo, la sociología diría que me sirve más para el laburo periodístico más reciente que vengo haciendo, que es el de columnista. Vos en una columna, digamos, de actualidad, tocás distintos temas y obviamente no sos un experto en todos esos temas. Algunos capaz que conoces un poco más, otros un poco menos. Pero la sociología yo creo que te da como es interesante porque te ofrece como una especie como de... Es como que aplicaras una retícula sobre la realidad y te permite ordenar un poco algunas cosas. No quiere decir que tengas, ni que entiendas más, ni que tengas más razón. Solo que te ofrece alguna clase como de orden. Claro. Para después meterte a hablar de distintos temas. Entonces yo diría que la sociología me ha servido más en tiempos recientes, digamos, desde que empecé a hacer
la columna que hago en Búsqueda, que antes. Bien. Antes no era del todo claro si me iba a servir o no. Ahora ya puedo decir que sí, que me sirvió. ¿Cuál es la magia del Peyote? Porque es una banda que arrancó con muchísima fuerza, pero que un tiempo quedó detenida, pero sin embargo siguió adquiriendo oyentes y seguidores. Y yo creo que cuando vos haces música, vos controlás el proceso hasta cierto punto, hasta que tenés la canción terminada y la mostrás. Después, ¿qué pasa con esa música cuando el público la agarra, digamos, o la vuelve suya? Ahí ya la música empieza a tener un recorrido que no depende ni de tus intenciones ni de tu voluntad. Creo que con la música de Peyote pasó un poco eso. Cuando Peyote arrancó a hacer música, como decía vos al comienzo, tuvo una cosa bastante rupturista, era bastante distinto, pero al cabo de un tiempo esa música que parecía tan rupturista de repente en el 98, 99, en el 2004, 2005, 2006, le empezó a caer la ficha a más gente, ¿no? Decir, claro, mirá, estaban estos tipos, no sé qué. Y lo que hacía Peyote, que era más raro en el 96, 97, en el 2004, 2005 empezó a ser más popular y se conectaba más con otras cosas. Y lo que nos pasó, yo diría que fue más que una breve pausa, fueron 10 años de pausa. Por eso, sí. Y después en 2009, cuando volvimos, nos pasó una cosa muy curiosa y es que teníamos muchísimo más público que cuando tocábamos en el 99. Es increíble. Y no es que te llaman y les dicen en un momento que vayan a cerrar el Pilsen Rock, una cosa así, cuando decías, pero ¿cómo puede ser si hace no sé cuánto que no sacamos nada? Bueno, toma en cuenta que además yo estaba viviendo en España, entonces no tenía contacto con todo eso que estaba ocurriendo. Claro. Recuerdo que en algún momento Juan Campodónico me mandó un mail y me dijo, che, el otro día fui a la playa en no sé dónde y en el parador estaban pasando Peyote. Le digo, mira, qué curioso. Claro, eso fue como a comienzos de 2009. Sí. Y en un momento estando acá, porque yo estaba yendo y viniendo por cosas, de música de España a Uruguay, nos encontramos con Claudio Picherno una vez en un show y me dice, ¿por qué no juntan Peyote para cerrar el Pilsen? Jaja, qué buena broma, no sé. Y después al final resultó que sí, que no era una broma, sino que era una propuesta en serio. Y claro, fue el Peyote, yo digo el Peyote, pero en realidad todo el rock uruguayo era más chiquito y más underground en los 90. La idea de hacer un festival como el Pilsen, que llegaron a tocar para hasta 100.000 personas, ¿no? Ese público no estaba. Había un público más alternativo, si se quiere, que era el que empezaba, iba a los boliches y que era el que mantenía viva esa escena. Pero no había un público masivo. A mitad de los 2000 ese público masivo sí existía. Bien, ¿y cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue generar nuevas canciones, una nueva propuesta? Porque también ustedes se han modificado, no son los mismos, crecieron, pasan otras cosas en el mundo. Sí, una de las cosas que cuando volvimos en 2009 volvimos a tocar en vivo. Y después seguimos tocando en vivo y nos siguieron invitando a festivales y eso. Entonces dijimos, si queremos tener una vida artística interesante, no podemos ser una banda de la noche de nostalgia. Claro. Y ser una banda de covers de nosotros mismos. Entonces, entre que dijimos eso y que empezamos a laburar y que salió el disco, pasaron, yo diría, 3, 4 años. En 2016 nos planteamos empezar a componer, arrancábamos, paramos un poco, no encontrábamos la vuelta. Y como en 2019 más o menos, decidimos volver a los viejos métodos, que era un poquito más nerd. Nos juntábamos dos en frente a la computadora de uno y empezábamos a hacer cositas en la computadora, después nos juntábamos. Recuperamos no solo había que recuperar el método de trabajo. Entonces recuperamos el método y después había que elegir qué música queríamos hacer. Exacto. Que nos representara a nosotros, que representara a Peyote, pero que no fuera una copia de lo que habíamos hecho. Entonces, también sabíamos que no se podía competir con lo que los discos de Peyote originales emocionalmente significaban para la gente. Entonces, lo que decidimos es, hagamos un disco para nosotros, que nos guste y que nos identifique como somos ahora. Claro. Y que a la vez contenga algo de esa esencia de Peyote, que es medio difícil definir cuál es la esencia de Peyote. Un poco era el método de composición, un poco las influencias, pero como cambió todo el mapa de la música, lo que salió no es exactamente igual, por suerte, ¿no? Porque si hubiera salido exactamente igual, es como que parecería que no te pasó nada interesante en los últimos 20 años, ¿no? Y cuando estaban prontos para presentarlo, pandemia. Bueno, no, un poquito antes. Nos agarró cuando estábamos terminando de grabar. En un sentido fue malo porque nos obligó a postergar todo, pero en otro sentido fue bueno porque nos dio tiempo para trabajar sin presión, meternos con mucha más lupa. La cantidad de veces que mezclamos las canciones no tiene nombre, justamente porque había tiempo. Y, claro, y el trabajo de mezcla no es un laburo
que implique mucha gente, lo podés hacer entre 2 o 3. Entonces fueron muchas y muchas meses de volver sobre el material. También en un momento dijimos, bueno, hasta acá. Porque, viste, cuando empezó a trabajar una canción puedes seguir al infinito, ¿no? Sí, Entonces claro. hay que abandonarlas las canciones. En un momento dijimos, bueno, el disco es paramos acá, se lo llevamos al sello. ¿Y cómo fue presentarlo? ¿Cómo fue esa noche en el Velódromo? No, en la Teatro Verano. Teatro de Verano, es verdad. Sí, no, todavía no andamos por un velódromo. Pero no, el Teatro Verano estuvo muy bien. Siempre hay un riesgo cuando vas a mostrar las canciones en vivo. Es decir, normalmente las bandas cuando tienen una vida normal, las canciones nuevas las fueron tocando en vivo. Nosotros las canciones de este disco no las habíamos tocado en vivo hasta que no, muchas de ellas, algunas sí, hasta que no las fuimos a presentar en el Teatro de Verano. Entonces, por ejemplo, abrimos el show con la canción que abre el disco y que nunca la habíamos tocado. Entonces, siempre hay una cuota de riesgo, pero bueno, el Peyote en general es bastante responsable y ensaya y se toma la molestia, entonces yo creo que el show fue muy emocionante. Eso, ¿cómo se vivió también desde arriba del escenario o en la interna de cada uno? Yo paso muy bien cuando voy a tocar con Peyote y creo que Peyote, toda la banda, la pasamos bien y eso es algo que se percibe hacia afuera, ¿no? Claro. Siempre ha sido es muy agradable tocar con Peyote y siempre se genera una energía colectiva que es más fuerte que nosotros mismos. Totalmente. Y eso estuvo. Bueno, y paralelamente a Peyote está también tu carrera solista, tus trabajos solistas, que ahí también tenés que buscar tu identidad y qué quieres decir. Y bueno. Sí, es un poquito, en un momento, en los últimos, digamos, yo qué sé, desde que empezamos a laburar más en serio lo de Peyote, un poco lo paré. No quiere decir que esté parado, quiere decir que en este momento, aparte no tengo tiempo materialmente para hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Entonces lo de Santulo es como que, sí, metemos algunos shows cada tanto, tenemos ya material como para hacer un disco nuevo, pero de alguna forma, viste que la idea de disco ha ido perdiendo importancia o relevancia. Entonces todavía no tengo claro si lo de Santulo va a seguir como un nuevo disco o con canciones sueltas o ni siquiera... O un vinilo que puede llegar a ser también. El otro día me llegó una banda que el disco era una cerveza artesanal con un código QR. Sí, no sé. Dije, interesante la idea. Para darle algo a la gente, porque ya la gente, el objeto, digamos, en el mundo digital desapareció. Sí, vinieron a visitarnos y nos dejaron unas cuantas cervezas que se agradeció también el equipo. Es un buen pique, funcionó bien eso. Funcionó bien. Así que bueno, muchas expectativas. ¿Este verano tienen pensado tocar? Sí, tenemos planes para tocar. Todavía no quiero largar ninguna fecha porque estamos ahí negociando un par de lugares. Pero sí, la idea es meter, aunque sea por lo menos un par de showcitos en diciembre, enero. No mucho más porque también es el momento que todo el mundo agarra vacaciones. Sí. Entonces tenemos ahí un par de cositas en puerta. No, además les fue muy bien los premios Graffiti. Los premios Graffiti, sí, sorpresivamente. Estuvimos nominados a un montón de premios y terminamos ganando un par de ellos. Pero muy importante. Entre ellos, sí, el disco de hip hop y después Banda del Año. Por eso. Que eso es bastante importante. Es un montón, claro. Sí. Más para una banda que no tenía vida regular desde hacía un montón de tiempo, ¿no? Bueno, así que bueno, los invitamos a quien todavía no has escuchado. Yo creo que no hay gente que no haya escuchado en Peyote algún tema, al menos perdido. Escuchen los nuevos. Claro, este último trabajo lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ¿no? Exactamente, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. Gracias.